Claro, la diferencia fundamental entre formalismo ruso y Escuela de Praga es, como vos decís, sí, el dinamismo, por cierto, pero el dinamismo teniendo en cuenta la determinación social. Podríamos decir, en términos también filosóficos, en el primer formalismo, digamos, antes del artículo tiniano, podríamos decir, hasta el 25, predominó una mirada esencializante del arte, sobre el arte. ¿Y por qué esencializante? Porque los formalistas entendían, sobre todo de la mano del primer formalismo, que en el objeto, por eso hablábamos en la primera clase de inmanentismo, en el objeto, en la inmanencia textual, estaba la condición literaria. Dicho muy rápidamente, el procedimiento, el conjunto de procedimientos literarios le daba la esencia de lo literario al objeto. Ese inmanentismo lo hacía al primer formalismo, digamos, esencializante. Su teoría tiende a concebir la esencia de lo literario, lo que ellos llamaron literaturidad o literariedad, según cómo se traduzca la palabra rusa, ¿no? En cambio, Mukarovsky y su Escuela de Praga es totalmente desencializante. No hay nada en el objeto, no hay nada en el objeto que lo determine a hacer literatura. Por supuesto, esto se puede discutir o se puede cuestionar, porque uno dice, bueno, pero vos me leíste la crónica de Martí y el fragmento que les leí de Kafka, y uno puede pensar, ahí hay función estética, hay una predeterminación para que eso fuera considerado literatura alguna vez. Bueno, esa es la discusión que podemos, lo que le podemos discutir a Mukarovsky. Y el propio Mukarovsky lo dice. Hay elementos formales que pueden predestinar, usa ese término, por lo menos nuestra traducción usa ese término, que pueden predestinar al objeto a ser considerado literatura. Y sí, pero no siempre. Yo les voy a dar un caso extremo de debate acerca de la cuestión. Sade, el Marqués de Sade. No sé si se han animado a leer al Marqués de Sade. Bueno, un escritor del siglo XVIII que escribe, digamos, en la época del terror, estuvo preso, por supuesto, y escribía desde la cárcel. Considerado literatura pornográfica. Pero por algo estaba preso el señor. Y seguía escribiendo desde la cárcel, haciendo una especie de... ¿cómo decirlo? De proliferación incesante de escritura. ¿Cómo es el nombre del autor? El Marqués de Sade. Bueno, ¿eso es literatura? Se han escrito ríos de tinta sobre Sade, ¿eh? Y se lo considera un escritor, por supuesto, con todas las características peculiares que tiene su escritura. Se lo considera un escritor. Plumas como las de Barthes, Philippe Soler, y muchos otros, Julia Kristeva, han escrito sobre Sade. Por supuesto, es un fenómeno de borde, por eso lo traigo acá a la discusión, pero hoy es leído como literatura, no como escritura pornográfica. Incluso hay autores de psicología que también tratan las obras de Sade. Claro, sí, es un escritor estudiado desde múltiples disciplinas, sí, claro. Pero no se puede discutir que se lo estudia como escritor,
sino como literato, como escritor. Ya no con la función, digamos, del efecto físico que puede producir el texto de Sade, como puede producir una película pornográfica. Se lo estudia como escritor, con las características de su escritura, que son absolutamente peculiares. Bueno, esto lo digo porque estábamos hablando de la predestinación o no de un texto a ser considerado obra de arte. En todo caso, a Mukarovsky no le interesa el origen, le interesa el proceso, le interesa advertir cómo la comunidad de lectores, lo que él llama la colectividad, en un espacio teórico que él utiliza, un concepto que él toma de la ciencia de las disciplinas de su época, el concepto de conciencia colectiva, es muy importante en su argumentación teórica. La conciencia colectiva determina qué es literatura, determina ese pasaje de la función estética de un plano subordinado a un predominio. Ese pasaje de la función estética, de estar subordinada a otra función, a predominar, eso es el pase a la esfera artística. Pero no es definitivo. Nunca nada es definitivo. Todo se está moviendo en la esfera artística y estética, y extraestética. Estaba pensando eso, Sí. de lo que decía Marqués de Sade, de que a mí por lo menos me gustó mucho el texto de Mukarovsky precisamente por eso, porque no tiene esta concepción, puede ser un poco exagerado como lo voy a poner, pero esta concepción más de Shklovsky, de que hay como cajitas específicas y que la literatura es como una cosa específica muy definida, y por lo menos como yo veo las cosas, la vida en general no funciona así. Entonces como que Mukarovsky es mucho más real esa forma que tiene bueno, esto es literatura, bueno, depende de la historia, de quien lo lea, de cómo se lea, de cuándo se lea. Entonces como que tiene una cosa mucho más como él mismo lo dice, como mucho más dialéctica. Claro, Eso lo... absolutamente. Contextualizante también. Claro, le da espacio al dinamismo, que ya lo había hecho Tiniano, pero lo que agrega a Mukarovsky es la determinación sociológica. Y esto vale para la literatura y vale para el arte. Y además hay algo que hoy ya es indiscutible, que el arte es una esfera abierta. Y algo que a mí me interesa, agregando y continuando con la reflexión de Agustín, no está resuelta la esfera. Eso a mí es lo que más me gusta. No está resuelta, porque nosotros tendemos, es una determinación muy clara de nuestro orden cultural, tendemos a querer definir las cosas. Es propio de nuestro orden cultural, ¿no? Más allá de nuestras diferencias individuales. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué es esto? La pregunta por la esencia. La pregunta por la esencia. La pregunta que tiene, digamos, que está en la base de nuestros imperativos culturales. Preguntar por la cosa. ¿Qué es esto? Bueno, acá Mukarovsky desafía esa pregunta. Desafía ese imperativo epistemológico de nuestra cultura. Es una pregunta que no tiene respuesta definitiva. Es una pregunta que insiste. Por eso es problemática y por eso es dialéctica. Porque insiste la pregunta, y es perfectamente válida la pregunta. ¿Esto es literatura? ¿Esto es arte? ¿Esto es arte o se tira? Hay un chiste que circula hace muchos años, ¿no? de una señora que trabajaba en un instituto de arte y les pregunta a los chicos que habían dejado un material sobre la mesa, ¿esto es arte o se tira? Bueno, es un chiste que explica o que pone de manifiesto la pregunta por la dialéctica del arte. Y es una pregunta que Mukarovsky no resuelve. Él nos ofrece un modelo para pensar el problema. Y da algunas respuestas. Bueno, el predominio de la función estética es una respuesta.
a la pregunta. Pero ese predominio de la función estética no cierra la esfera. La determina, pero no la cierra. Hoy consideramos los diarios de Kafka como literatura, hoy consideramos las crónicas latinoamericanas modernistas como literatura, consideramos las cartas de muchos escritores como literatura, y mañana pueden no serlo. Yo les daba ayer el ejemplo a los chicos, que es un ejemplo que hay que dar siempre, de los diarios de Colón, ¿no es cierto? Que los estudiamos como literatura latinoamericana, la primera unidad de literatura latinoamericana 1. Como el inicio de la literatura en lengua española en tierra americana. Y bueno, pero era una bitácora eso. Tenía una función práctica, los diarios de Colón, las cartas de Colón, cartas de viajes. Y tenían una función económica y política. Estaban escritas con esa intencionalidad, ¿no? Para justificar los gastos y pedir más plata, por ejemplo, una función económica, política, etc. Bueno, hoy los leemos como el inicio de la literatura en lengua española en América, lo que hoy entendemos por América Latina. Bueno, así podemos seguir dando miles de ejemplos. Yo quiero hablar de los otros dos conceptos, que están absolutamente ligados al concepto de función, que es 1, norma, 2, valor. La norma estética también es una antinomia dialéctica, dice Mukarovsky. ¿Qué es la norma estética? Bueno, es un enunciado, es una producción social. Es un enunciado que la comunidad elabora y percibe. Mukarovsky habla de la norma jurídica y la norma lingüística y las distingue de la norma estética, claramente, ¿no? La norma jurídica, por ejemplo. La norma jurídica está ahí para ser cumplida, es una ley. Puede cambiar, sí, las instituciones pueden modificar una ley, pero mientras eso ocurre, la ley tiene validez general, debe ser cumplida. La norma lingüística también tiene un cierto peso, ¿no es cierto?, de validez general. Puedo no cumplirla, pero se percibe como un error. Si yo uso mal el lenguaje, si desconozco las reglas de la sintaxis, de la semántica, de la morfología, se percibirá como un error. Entonces, ¿por qué se percibe como un error? Porque está incorporada la norma lingüística como ley, como norma de validez general. ¿Qué pasa con la norma estética? También existe. La norma estética es ese enunciado no escrito, pero sí que la comunidad percibe, y que es la que regula el valor. La norma estética regula el valor estético. Entonces, yo, como participo de mi comunidad, soy un ser social, estoy socializada, conozco esa norma, y es lo que a mí me permite valorar. Por supuesto, el juicio de valor es individual. Sí, Mukarovsky no desconoce ese hecho evidente. El juicio de valor es individual. Pero ese juicio de valor opera en diálogo con la norma estética que es social. Para una determinada comunidad, algo es percibido como arte y algo no es percibido como arte. Y por supuesto en el medio hay mucha discusión. Por ejemplo... Profe, perdón, antes de que avances. Esto que vos recién decías, que uno puede tener un juicio de valor, y comentabas, está referido a que justamente va a estar como, por más de que tengas ese juicio de valor, soy parte de esta sociedad y estoy influenciado igual por ese mayor que social. Es eso, ¿no? Sí, claro, sí. También la norma es dinámica. ¿Y por qué es una antinomia dialéctica? Antes de dar a los ejemplos quiero decir esto. ¿Por qué es una antinomia dialéctica en términos de Mukarovsky? Porque está en tensión. La norma está siempre tensionada entre dos polos. Por un lado, la tendencia a la validez general,
sin esa tendencia no sería una norma, no sería percibida como norma. Y simultáneamente, el carácter puramente regulatorio y dinámico y limitado, variable, que implica la posibilidad de su violación. De hecho, en la esfera artística, como dice Mukarovsky, la norma estética es más violada que mantenida. Por eso el arte evoluciona. Acá podemos encontrar el punto de diálogo continiano. La esfera estética, la esfera artística está en permanente evolución, como quería Tiniano, por la evolución de las formas y de las funciones. O sea que la violación genera la evolución, digamos. Claro, violar la norma genera que evolucione. Exacto. Si la norma fuera una norma de validez general estática, no habría novedades en la esfera artística. Sería una especie de esfera cerrada y quieta. Y sabemos que el arte no es eso. Si hay algo que no es el arte, es algo quieto. Ese es el valor, como decía Agustín. Este es el valor de la teoría de Mukarovsky. Permite pensar todo esto en movimiento. Ayer surgió otra vez en la clase de ayer, como suele surgir en las clases presenciales, cuando teníamos clase en el complejo universitario, el ejemplo de Piazzolla. Y ahora que acaba de cumplir 100 años, se acaban de cumplir 100 años de su nacimiento, vale la pena considerarlo, ¿no? ¿Qué pasó con Piazzolla? Piazzolla arma una revolución en el tango, ¿no? Bueno, o podríamos decir en lo que él llamó música ciudadana. ¿Qué hace Piazzolla? Alteró la norma estética que regulaba el valor del tango, que es un género tradicional, popular, o que era, antes de Piazzolla por lo menos, un género de carácter popular. ¿Qué dice Mukarovsky respecto de los géneros populares que él llama folclóricos? Tienden a estabilizar la norma, son conservadores. Eso lo vemos en cualquier manifestación folclórica de arte popular. En el arte popular, que de manera políticamente incorrecta Mukarovsky llama arte inferior, él habla de arte inferior y arte superior, porque no se hacía mucho problema por la corrección política. Entonces, cuando habla de los géneros populares, entiende, y yo creo que tiene mucha razón, que los géneros populares o folclóricos tienden a conservar la norma. Bueno, esto se ve clarito en el ejemplo de Piazzolla. Piazzolla altera la norma del tango. ¿Qué decían los tangueros viejos en los años 70, 70, cuando surge y se hace muy conocida la música de Piazzolla? Eso no es tango. Fue muy resistido Piazzolla en los ambientes del tango. Hoy ya no, esa discusión pasó a la historia, pero fue muy discutido. ¿Por qué? Porque él atravesó la norma del tango, la norma estética del tango, hizo otra cosa, que él consideraba que era tango. Le terminó poniendo música ciudadana para calmar a las fieras. Bueno, se dan cuenta la norma estética, lo que yo percibo como arte, pero al mismo tiempo el arte se encarga de violar la norma. Es una antinomia dialéctica. La norma está simultáneamente en dos estados. El estado que tiende a la validez general de lo que regula, del valor que regula, y el estado móvil, dinámico, variable, limitado, que implica que puede ser violada en cualquier momento. Eso es propio de la norma estética. No pasa eso con la norma jurídica. Pasa en una medida mucho más lenta y estirada en el tiempo con la norma lingüística. Claro, la norma lingüística también está en tensión, porque si no hablaríamos en latín. Pero, de hecho, nuestro profesor que ustedes van a tener de latín dice, hablamos en latín, un latín evolucionado, por cierto. Bueno, la norma lingüística también cambia. Pasa eso, los que hemos trabajado tantos años con adolescentes lo sabemos. La norma lingüística está siempre en un laboratorio y en tensión y en permanente cambio, ¿no?
y los chicos son, los jóvenes, y los jóvenes en general y los adolescentes en particular, son un verdadero laboratorio de transformación de la lengua. Y algunas de esas transformaciones perduran. Qué sé yo, el verbo flashear, que nunca sé si es flashear o flashear, ya se impuso. ¿No es cierto? Ya lo usamos todos. Sí. Eso que decías de la violación de la norma, también se puede llevar al tema de las vanguardias, ¿no? Que siempre están como rompiendo, no sé, me viene el ejemplo de la poesía en verso libre, ¿no? Que rompió con todos los moldes de la rima, de la métrica. Entonces, también se puede ver de ese lado y decir, bueno, yo ahora lo considero como arte, a la poesía en verso libre, aunque no respete, digamos, las normas estéticas de esa época, ¿no? Las vanguardias históricas, lo que llamamos vanguardias históricas, las que se desarrollaron más o menos entre 1908, 1910 y 1930, aunque nosotros tenemos ejemplos posteriores como Girondo, que el libro más vanguardista de Girondo es de los años 50, las vanguardias históricas son el mejor ejemplo de ruptura de la norma. Y le da la razón a Mukarovsky en un aspecto. Eran movimientos de élite. Hoy el arte de vanguardia puede ser muy popular, en su momento no lo era. Eran grupos pequeños de artistas muy de elites, ¿no? No era arte popular, el arte de vanguardia. Hoy es consumido masivamente, pero eran grupos de artistas bastante resistidos, no eran movimientos populares. Digo que le da la razón a Mukarovsky porque de algún modo convalida su postulación de que el arte de élite, él la llama así, es la que mueve la norma. Porque las clases populares o las manifestaciones artísticas de base popular tienden a conservar la norma. Bueno, esto da para mucha discusión. Sí, Agustín. Está como que me llamó mucho la atención eso cuando lo leí, porque como que, claro, a lo mejor en su tiempo en las clases más altas se daba la experimentación artística, pero bueno, no sé cómo será en Argentina, pero por lo menos en Chile la clase alta es caracterizada por ser poco creativa, conservadora y nulamente creativa artísticamente. O sea, hoy en día, por lo menos en Santiago, la experimentación artística se está dando en los barrios pobres, en como que la capacidad de experimentación con el arte salió hace tiempo de arriba, pero como que para Mukarovsky es muy obvio eso de que la experimentación viene de las altas esferas de la sociedad. Yo coincido con vos, Agustín, de que eso ha cambiado. Ha cambiado. Pero mirando un poco la historia de la literatura, por lo menos, y del arte, también hay algo de eso, que eran las élites las que rompían la norma. Por supuesto que eso da para la discusión, y yo estoy de acuerdo con vos en que eso ha cambiado. De que hoy, y que las clases son conservadoras en lo político, las clases altas son conservadoras en lo político y en lo económico, no cabe ninguna duda. Yo, por lo menos, a mí no me cabe ninguna duda. Pero hay dentro de todas las clases sociales y también dentro de las clases altas, élites, ¿no? Grupos por ahí altamente escolarizados que rompen con la norma. En fin, es una discusión y no importa mucho que la resolvamos o no la resolvamos, pero los movimientos de vanguardia son un ejemplo de eso, de que eran grupos de élite, sí, y digamos, de clase alta. Tal vez me estoy yendo un poco de tema, pero no sé si me ve Ludmila. Una cuestión tal vez un poco mía de que soy muy nerd de historia y me encanta situar los hechos tal vez y relacionarlos. Por ejemplo, usted decía de estos movimientos vanguardistas que surgieron en 1908, en 1930, y yo, por ejemplo, inmediatamente lo relacioné con un contexto histórico. En 1908
que es también un poco de la Revolución Rusa y todo el impacto que eso causó en Europa en 1930, la gran crisis del 29 y todo esto, y cómo ahí surgen las vanguardias. Y creo que ahí tiene que haber un poco el contexto social que Mukarovsky habla muchísimo, de que también un poco, tal vez nosotros buscamos en algún punto en ese momento de desamparo, por así decirlo, esa vanguardia, algo nuevo, algo que rompa, algo que venga a iluminar en algún punto estas penumbrias, por así decirlo. No sé si tal vez me estoy yendo un poco de tema, pero es algo que mi cerebro inmediatamente relaciona. No te estás yendo de tema en absoluto. Vos pensás lo que decíamos a propósito, sobre todo del artículo de Mukarovsky, de Tinianov. Viene muy bien lo que señalás. El arte de vanguardia, que se extiende por toda Europa, del este al continente americano, por todo Occidente, digamos, está absolutamente ligado a las circunstancias históricas, por cierto, no de un país en particular, porque una de las características de las vanguardias es que las encontramos en Rusia, en Moscú, el futurismo ruso, en Moscú y en San Petersburgo sobre todo, y encontramos, qué sé yo, en Argentina y en Chile. Tenemos un chileno en la clase, ¿no? Huidobro, década del 20, Macedonio Fernández también en la década del 20 en Argentina, bueno, qué sé yo, Cabaret Voltaire. Bueno, y tiene que ver por supuesto, con los movimientos previos a la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, desde ya. Ahora, ¿qué diría Tinianov? Por eso me vino el artículo de Tinianov enseguida. A través de la forma permea la dinámica social. No como forma contenido. Acá hay un contenido histórico, entonces acá tenemos el arte y la literatura que como si fuera un espejo nos permite ver lo que pasaba en la sociedad. No, no es esa la lógica de Tinianov. Tinianov dice, la forma estética, la literatura, el arte, el lenguaje artístico se hace cargo de la serie social, de lo que está pasando en la vida social, y tenemos una revolución en el arte, a través de las formas. No sé si se entiende lo que digo, y no sé si respondo, Ludmila, a tu inquietud, pero por supuesto que lo que estás pensando tiene absolutamente que ver con las problemáticas del arte. Tanto Tinianov como Mukarovsky están pensando en ese diálogo. El diálogo de lo artístico, lo literario y lo social. No dicen exactamente lo mismo, pero están en consonancia los dos teóricos, ¿no? Y vamos a hablar del valor antes de que se me termine el tiempo. Estamos hablando del valor estético desde el primer minuto. Decime, Giovanna. Sí, antes de cambiar, estábamos hablando recién del arte popular y el arte de élite, y quería aprovechar que yo en la última parte de Norma, del texto, me perdí un poco ahí en esa explicación que habla mucho de las jerarquías de normas y de que cuando está en el arte popular como que puede cambiar a subir, por decir como él lo explica, y ahí me perdí un poco en eso, y justo tocamos el tema de está bien. Está bien. La norma no es una sola. La norma es un conjunto de normas, es compleja. La sociedad está estratificada, dice Mukarovsky, y como está estratificada la sociedad, está estratificada la norma. Entonces, yo les decía ayer a los chicos, porque surgió una pregunta parecida a la tuya, pensemos en dos catalizadores de la norma: la edad y el nivel o grado de escolarización de los individuos dentro de una comunidad, dentro de la misma comunidad. La edad, eso se nota muchísimo en la música. La gente de mi generación no escucha la misma música que la gente de la generación de ustedes. O sí, pero hay diferencias.
Podemos escuchar la misma música y nos puede gustar los mismos estilos musicales o los mismos géneros musicales. Pero hay diferencias que se recortan perfectamente por edad, ¿no? No hace falta que dé ejemplos, si quieren los doy. Qué sé yo. Cuando yo tenía la edad de ustedes, escuchábamos rock, y particularmente rock nacional, pero también rock en lengua extranjera. Mis padres no escuchaban rock, les parecía un horror, un espanto. Ya hoy nosotros, los de gente de mi generación, nos sigue gustando el rock y escuchamos otros géneros. Ustedes, qué sé yo, escuchan, no sé, rap, que a mí me parece un espanto. Bueno, qué sé yo, no sé, por poner un ejemplo así muy familiar y muy que tiene que ver con mi vida personal, pero no escucho la misma música que escucha mi hija de 23 años, aunque ella pueda escuchar alguna música que a mí también me gusta. En fin. También la frase, ahí está la frase también del tango te espera. Sí, es verdad. Es cierto. A partir de cierta edad uno vuelve a escuchar los tangos que no escuchaba de joven y dice, está bastante bien esto. Sí, es cierto. Bueno, sí, a mí me pasó particularmente con Goyeneche, ¿no? Que era una cosa que yo de joven, en la época de oro de Goyeneche, no lo escuchaba ni me interesaba. Hoy escucho un tango cantado por Goyeneche y me impresiona su interpretación, su modulación. Es cierto, algo de eso debe haber. Pero tiene que ver con la pregunta de Giovanna. Hay normas que están... La norma es compleja, es una manera de decir, lo que Mukarovsky llama la norma estética es un conjunto de normas, muy diverso, muy diversificado. También pasa con el grado de escolarización. A mí me fascinan algunos escritores que no son populares. Qué sé yo, a mí me encanta Javier Marías, un narrador español. ¿Y quién lee a Javier Marías? ¿Y qué sé yo? No sé, no es un escritor popular. El mismo Borges, lo nombramos y lo recontranombramos. Ahora la gente lee a Borges, no sé, la verdad. Es decir, hay también, y hay literatura que se consume masivamente, o arte. Ayer hablábamos con los chicos del cine, que estaba en sus inicios en la época del artículo de Mukarovsky, por eso Mukarovsky duda respecto de considerar al cine arte. Y hoy decimos, ¿cómo? Si el cine es un arte. Bueno, hoy, a 80 y pico de años del artículo de Mukarovsky. Pero también nosotros tenemos una cuestión con el cine. Distinguimos entre cine arte y cine comercial. Bueno, eso tiene que ver con la función. Predomina la función entretenimiento, cine comercial. Predomina la función estética, cine arte. Es muy vidriosa el límite. Es muy vidrioso el límite. Porque hay películas que yo puedo decir, pero esto es cine comercial. Pero es también en el diálogo con Cecilia, no sé si lo vieron, está en el aula virtual disponible, el diálogo con Cecilia secreto que tuvimos hace un año, ya en abril del año pasado, nos hacíamos esa pregunta, ¿no? El predominio de la función estética en el cine. ¿Qué es cine arte y qué no es arte? Es un límite poroso, como quería Mukarovsky. Es ilusorio ese límite. Y no tiene ningún sentido que estemos corriendo atrás de la clasificación. Esta es la gran lección de Mukarovsky, como decía Agustín, ¿no? Está pensando en la cosa en movimiento. ¿Para qué nos vamos a pelear para definir esto es arte, esto no es arte? ¿Sade es un escritor, es un literato o es un pornógrafo? ¿Para qué vamos a ir atrás de ese límite si ya Mukarovsky nos dijo que es ilusorio? Yo tengo acá la correspondencia Pizarnik. A mí me encanta la poesía de Pizarnik, entonces, ¿qué he comprado? Sus cartas. Cartas, cartas, cartas. ¿Y por qué leo estas cartas? Y bueno, porque fueron escritas con una finalidad absolutamente privada, entre dos personas. La mayoría de
estos destinatarios están muertos y la autora está muerta. La función comunicativa cayó, pero las sigo leyendo esas cartas, porque las leo como literatura. Eso pone en tensión la norma, eso que es un cambio de función, un cambio en el predominio de la función estética, también pone en tensión la norma. Hoy ya no se puede considerar literatura solo la novela, la poesía, el teatro y el ensayo literario. Estos volúmenes de cartas son leídos como literatura. Yo no lo leo para enterarme qué le dijo Pizarnik a León Ostrov, que era su psicoanalista y su amigo. Fue después su amigo. No me importa mucho lo que le decía, me gusta leer ese texto. El otro día estaba escuchando, o sea, como que se la contraponía, dudaba un poco de Victorio Campo, estaba escuchando un reportaje que dudaban mucho de si era literatura Victorio Campo o no. Y como esas todas autobiografías que sacó en varios tomos, y justo se me vino a la cabeza eso, ¿no? O sea, sí, es literatura. Traído hoy, es literatura. No quiero dejar de señalar, a propósito de tu ejemplo, cómo las instituciones regulan el valor. Primero está la sociedad, la comunidad de lectores, que son, para Mukarovsky, los que determinan el valor y ponen en tensión la norma. Pero están las instituciones. Victoria Ocampo fue una gran editora, una tarea de edición extraordinaria. Puso incluso su fortuna personal al servicio de su editorial. Traductora también. Por supuesto, traductora, digamos, una verdadera agente cultural con todas las letras. Bueno, eso determina también el valor de su propia escritura. Más allá de si me gusta o no me gusta, si usa bien el lenguaje literario o no lo usa, es una discusión que en el modelo de Mukarovsky no entra. Hay una institución ahí que regula el valor. Pasa lo mismo con esto. Acá hay una editorial que decide publicar las cartas, una editorial, una editora, Yvonne Bordelois, que fue amiga de Pizarnik, que pone a funcionar, ¿no?, un mecanismo institucional que es la edición de un libro. Entonces esto regula también el valor estético. Esto está en la última parte del artículo de Mukarovsky. Y como la institución editorial, la institución academia, la academia, la universidad, los círculos de lectores, los suplementos literarios, son instituciones que regulan el valor.